Bien, veamos la prueba. De la definición es fácil ver que esta propiedad es antirreflexiva y es transitiva, ¿no? Justo porque es una inclusión, es una contención. Entonces tenemos que ver que es tricotómica. Entonces primero notemos que solo se cumple una condición. J es menor que I o I es menor que J o son el mismo. Pero dado que se definió como la contención propia, pues es claro que solo una de estas tres condiciones puede pasar. Entonces veamos que en efecto pues alguna debe pasar siempre. Entonces vamos a considerar I y J en R tales que no se cumple esta condición y no se cumple esta. Entonces tenemos que probar que se cumple la última. Es decir, que J está contenido en I y que J no es todo I. Bien, entonces vamos a tomar un elemento en J, Q, y como esto no pasa, quiere decir que no se satisface que I esté contenido en J y que sean iguales. Pero si I no está contenido en J, quiere decir que existe un elemento en I, R, que no está en J. Entonces ya tenemos dos elementos, Q y R. Y tenemos dos casos. El primer caso es que R sea más chico que Q, menor o igual. Si eso pasa, como Q está en J y J es un elemento inicial, un segmento inicial, perdón, sabemos que se cierra por todos los elementos que sean menores que él. Es decir, que todos los elementos más chicos que Q deben estar en J. Entonces, en particular, este R tendría que estar en J. Y esa es una contradicción por cómo se eligió a R. R es un elemento que está en I, pero que no está en J. Entonces, este caso, que R sea más chico que Q, no puede pasar. Por lo tanto, debe pasar el otro. Debe pasar que Q es más chico que R. Pero en este caso, R está en I. E I es un elemento, es un segmento inicial. Entonces, quiere decir que contiene a todos los elementos que sean más chicos que R. En particular a Q. Entonces, esto nos implica que Q está en I. Pero Q era un elemento arbitrario en J. Entonces, con este argumento tenemos que Q está en I también. Por lo tanto, tenemos que J está contenido en I y también tenemos que eran distintos. Entonces, se cumple que está contenido y no son iguales. Los casos de los otros las dos situaciones, entonces también son análogas a esto. Bien, otro resultado que vamos a ver es este. Vamos a ver que existe una inmersión de Q en R. ¿Esto qué quiere decir? Que si definimos, por ejemplo, phi de esta manera, que un elemento en Q lo mandamos justo al segmento I del elemento, tenemos lo siguiente, que el orden en Q se preserva bajo esta función también. Es decir, si R1 es menor que R2 en Q, entonces las valuaciones respectivas van a preservar también ese orden en R. Y por último vamos a ver que phi es inyectiva. Bien, veamos entonces la primera parte. Entonces vamos a suponer que R1 es menor que R2 en Q y tenemos que probar que al evaluar se preserva ese orden, pero en R. Bien, entonces tenemos más o menos un dibujo de este estilo. Tenemos R1, R2, están acomodados así porque estoy diciendo que R1 es más chico que R2. Y R1, recordemos que son todos aquellos que son más chicos que R1. Y R2 son todos aquellos que son más chicos de manera estricta que R2. Entonces tenemos que ver que IR1 está contenido en IR2 y que no son el mismo. Entonces tomamos un elemento P que esté en IR1. Esto quiere decir que P es más chico que R1. Pero como R1 es más chico que R2, por transitividad tendríamos también que P es más chico que R2. Pero esto nos está diciendo que P justo pertenece a IR2. Entonces cualquier elemento que tomemos en IR1 está contenido en IR2. Entonces tenemos esta contención. Ahora, no son el mismo porque si nos fijamos en R1, R1 satisface que es más chico que R2. Entonces en particular
R1 está en este conjunto, en IR2. Pero R1 no está en IR1 porque justo los elementos de IR1 son aquellos que son más chicos que R1 de manera estricta. Entonces R1 está en IR2 y I no está en IR1. Entonces nos está diciendo que está están IR1 en IR2, pero no son el mismo. Ahora, por otra parte, supongamos que tenemos R1 y R2 en Q, de manera tal que satisface esta condición. Esta condición nos estaría diciendo que phi de R1 es más chico que phi de R2. Entonces, por lo que hicimos antes, si llegara a ser el caso que R2 fuera más chico que R1, por lo anterior tendríamos que IR2 está contenido en IR1. Eso es lo que probamos antes, que si tenemos una desigualdad así, entonces obtenemos esta inclusión en conjuntos. Entonces, si tenemos una desigualdad así, tendríamos esta inclusión en conjuntos. Pero esto ya contradice esta hipótesis que estamos suponiendo. Por lo tanto, esto no puede pasar. Entonces, necesariamente pasa esta condición. Es decir, que si phi de R1 es menor que phi de R2, entonces R1 es menor que R2. Y así se cumple el primer inciso. Ahora bien, supongamos que tenemos que R1 y R2 en Q satisfacen que no son el mismo. Entonces tenemos dos casos, que R1 sea más chico que R2, en cuyo caso tendríamos que esta inclusión se preserva por lo que hicimos antes, pero esto es traducirlo de esta forma, que las valuaciones también preserven esta desigualdad. Si tenemos el otro caso, de manera análoga tenemos que esto pasa con las valuaciones. Es decir, que si son distintos, al momento de evaluar, pues también tenemos que son distintos. Por lo tanto, phi es inyectivo. Al igual que como lo hicimos en Q y en Z, para R también podemos definir una suma. La suma va a estar definida de esta forma. R también tiene un 0, tiene un 1, tiene inversos, se puede definir un valor absoluto y también se va a poder definir un producto. Todo eso vamos a utilizarlo en la siguiente sección para poder construir a los complejos. Y bueno, sería todo por esta clase.